Padre nuestro que estás en el santo cielo, santificado sea tu nombre, Señor, aquí y ahora. Gracias te damos por otra oportunidad para poder estar aquí reunidos en tu santo sábado, porque es la mayor bendición que podemos recibir como cristianos. Señor, ayúdanos a valorarlo y a esperarlo durante toda la semana como ese agua natural, ese agua pura que nos ayuda a seguir adelante. Ayúdanos a llenarnos de ti, porque solo eso es lo que nos puede llevar adelante y prepararnos para tu segunda venida. Ayúdanos a estar preparados y que este culto sea de bendición para muchos, bueno, para todos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien. Vamos a proseguir con el tema que teníamos entre manos, primavera-otoño, parte 16 ya. Bueno, tenía pensado que hubiera sido la última, pero bueno, no va a ser la última, pero por ahí ya queda poquito. O sea que tranquilos. Vamos a empezar a seguir un camino muy especial, que es el camino de la sangre. Vimos el otro día cómo la sangre aparecía constantemente. Vimos la última presentación, el último culto, cómo todo nos llevaba a este punto, nos llevaba al costado traspasado de Jesús. Recordemos que Elena White hace una mención especial al costado traspasado de Jesús, diciendo que es por esa sangre por la cual nosotros somos salvados. Específicamente por esa sangre, que curiosamente fue la última derramada por Cristo, ¿verdad? Sabemos por Ron Wyatt que fue ese lanzazo el que llevó esa sangre ¿a dónde? Al arca, ¿verdad? A la tapa del arca, que estaba justo 20 pies por debajo de Cristo. Fijaros que Elena White no sabía nada de lo de Ron Wyatt. En cambio, nos pone la vista, nos pone el ojo en el costado traspasado y en la sangre que sale del costado, que es la que nos salva. Fijaros qué interesante, porque hasta que no sabíamos lo de Ron Wyatt, ¿cómo interpretabas lo de la sangre del costado traspasado, ¿no? Una libación, ¿vale? Se derrama, ¿vale? ¿Y qué, no? ¿Qué más? Pero hoy vamos a ver cómo Ron nos da una luz que va a hacer que podamos ver las cosas de otra manera. Vamos a poder ver las cosas con mucha más profundidad. Y además con arqueología, ¿no? Tocando los pies en el suelo también, ¿no? Que eso es lo que el mundo está pidiendo también. Muy bien, vamos a seguir recordando. Estamos en el sonido de voz de trompeta. Hoy va a haber una transición de fiesta. Vamos a ver que vamos a ir saliendo ya de la fiesta del Rosh Hashanah, la fiesta de la trompeta, el sonido de la trompeta, ese truaj, ese sonido especial que divide al pueblo, ese sonido especial que prepara al pueblo, y que sabemos que solo aquellas ovejas que sepan escuchar la verdad, escucharán la voz de su pastor. Así que ese sonido es el sonido especial que tenemos que reconocer. Hicimos esta pregunta, ¿quién es el hombre de la escobilla? ¿Quién es la cabeza visible hoy? Esa pregunta nos va a ir siguiendo durante un tiempo. Recordad que estuvimos viendo el sacrificio que hizo Abraham cuando dividió 5 animales en 8 partes, 3 animales por la mitad y luego dos aves. Los puso en una disposición especial donde la sangre quedaba en el centro. ¿Y qué pasó luego? Abraham pasaba por el medio, ¿os acordáis, verdad? Era ese pacto, era como antes se cerraban los pactos, ¿no? Fíjate qué curioso que un pacto se tuviera que cerrar con sangre. O sea, que todo eso ya venía por algo, ya estaba predisponiendo algo. Recordemos que Abraham tenía que pasar por el medio, tenía que ensuciarse con esa sangre para que el pacto fuera hecho, ¿verdad? ¿Y qué pasaba luego? ¿Qué pasó luego? Abraham, ¿qué vio? Vio fuego, ¿verdad? Y vio una antorcha que pasaba por el medio también de las partes. Y vimos en la White que nos decía que esa antorcha que pasaba por el medio de las partes no era más que Jesús, era Dios, era el fuego de Dios. Eso es lo que creo que debemos quedarnos de lo que vimos el otro sábado, porque realmente nos da una idea de que Él nos acompaña en todo momento. Es un pacto entre el hombre y Dios, es estar siempre con Él. Y si nosotros seguimos ese pacto nos va a ir bien. El problema es cuando ese pacto se degrada. Y vamos a ver que
está tan vigente como siempre ese pacto, y aún más hoy en día. Y que con las cosas que está mostrando el Señor últimamente, aún estamos más cerca de la cruz. Nadie nos puede decir que no estamos cerca de la cruz, porque vimos cómo este quehacer tenía un nombre en hebreo que era kerit. Kerit significaba esto, partir 2 trozos de carne, o cortar 2 trozos de carne y pasar por el medio. Era pacto. Y recordemos cómo Elías va a beber al arroyo de Kerit cuando se refugia de Acab. Vimos cómo esa relación entre el arroyo de Kerit, el agua, y la sangre de Cristo con Abraham. O sea, ese arroyo representaba esa llaga de donde tenemos que beber todos, para poder seguir vivos, ¿de acuerdo? Como él hizo. Vimos ese pacto, vimos cómo Kerit estaba ligado con la llaga. Vimos cómo Kerit significaba todo esto, pero vamos a quedarnos un poquito más con esta palabra, porque vimos que era pacto, pero hay muchas cosas que nos van a denotar algo más. La conclusión de este pacto. Si vemos las palabras en rojo, aparte de lo que es pacto, y también pone por implicación destruir o consumir, que nos da ya una pista de lo que queremos, donde quiero ir a parar. Dice hacer una alianza o convenio, origen de cortar carne y pasar entre los pedazos. Dice acabar, alianza, amputar, apartar, ¿vale? Ya nos está diciendo algo también. Arrebatar, borrar, celebrar, concertar, cortador, cortar, derribar, desaparecer, deshacer, destruir, dividir, exterminar. Fijaros que hay unas consecuencias como buenas y malas a la vez, ¿no? Hay un pacto, hay una unión entre el hombre y Dios, se llega a un acuerdo, pero vemos que también hay como una mala consecuencia de que este pacto no se lleve a cabo, ¿no? Vemos que hay una división, hay un apartarse, hay un borrar, exterminar, extinguir, faltar, fin, labrar, que eso quizás otro día hablemos, masticar, matar, morir, pactar, perder, perecer, poner, quebrar, quitar, raer, talar. Talar también. ¿A qué os lleva estas definiciones? ¿A qué concepto nos puede llevar estas definiciones? Fin, exterminar, final, se acaba, ¿no? ¿A dónde queréis a dónde nos puede llevar todo esto? Está claro que donde todo se acaba es cuando Cristo viene, ya se acaba todo. Pero vamos a ver que incluso un poco antes también. Vamos a ver que incluso un poco antes. El tiempo no es exactamente hasta otoño 2031, antes pasa algo. Entonces, fijaros como talar también. Talar es, recordad, el hacha al pie del árbol. Lo vimos como el mismo Juan el Bautista hace esta expresión cuando habla cuando le está, digamos, cantando las 40, ¿no? Como se dice aquí, o cantando la caña, o exhortando a todos los que estaban escuchando a que hicieran lo correcto. Dice que estaba poniendo el hacha al pie del árbol, por lo tanto, estaba a punto de, con el mensaje mismo, talar a personas. Esas personas que se talaban ya no podían ser recuperadas, ya quedaban fuera, ¿no? Entonces ese es el pacto con Dios. El pacto con Dios no es una broma, el pacto con Dios es o todo o nada. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Alguien tuvo que venir y morir por nosotros para que esto fuera factible. Y siempre estamos en el mismo sitio, dándole vueltas a lo mismo. De otros diferentes prismas y puntos de vista, pero vamos a dar vueltas a lo mismo. Y es cristocéntrico, todo es cristocéntrico. En la cruz se revelan los misterios, ¿no? Dice Elena White. Todos los misterios tienen su explicación en la cruz. Pues la verdad es que vamos a parar siempre ahí mismo. Por lo tanto, Kerit también tiene una relación directa con lo que es la segunda venida de Cristo. Ese momento en el cual ya se acaba todo y ya se llevan a los suyos Cristo y deja el resto detrás. Vimos que lo que es el concepto de segunda venida de Cristo no es solo el momento de cuando Cristo viene. Vimos por cómo Elena White nos decía que también Cristo pisaría la tierra para juicio antes de que Él viniera también. Sabemos que hay un tercer Elías también que va a infundir va a ser la cabeza visible de Dios, por lo tanto, es la cabeza visible de Dios y por lo tanto ejecuta este juicio cuando predicamos, ¿no? Es un pueblo que sella, por lo tanto todo eso
Nos tiene que hacer ver que no solo es la venida de Cristo ya cuando venga en 2031, sino que ya es la venida de Cristo. Ya para nosotros, porque estamos cerca, muy cerca. Y están pasando muchas cosas. Y se está acabando el tiempo, veremos qué tiempo. Apocalipsis 14, del 18 al 20, dice: y salió del altar otro ángel que tenía potestad sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esto lo vimos ya el sábado, el anterior. La idea es recordar un poco dónde estamos. Más adelante, dice, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar del furor de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar se hiló sangre hasta los frenos de los caballos, por una distancia de 1600 estadios. Vimos cómo aquí se une el concepto fuego con el concepto sangre. Ese fuego que arde fuera de la ciudad santa y que elimina a los impíos, lo compara con la sangre, ¿no? Vimos cómo esa sangre también será simbolizada por el fuego. Y el fuego es el nexo de unión de todo el resto de conceptos que vamos a ver hoy. Vimos cómo Elena White nos hablaba, ¿no? El oro refinado en el fuego es la fe que obra por el amor. Solo esto puede ponernos en armonía con Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos claramente una relación. El oro con la fe, refinar con obrar y fuego con amor, porque el oro refinado con fuego y la fe obra por el amor. ¿De acuerdo? Son textos paralelos que la misma Elena White nos pone para que podamos ver los conceptos asociados. Ya vimos que el fuego era la sangre, por lo tanto, si el fuego es amor y el fuego es sangre, el amor es sangre, ¿verdad? También. Evidentemente la sangre de Cristo. ¿De acuerdo? Vemos el concepto, ¿no? Es una asociación de iguales. Vimos que la antorcha, ¿quién la portaba? Había un portaantorchas que portaba la antorcha, que era el fuego de Dios, que iba llevando a todo el mundo, ¿no? Y que ese fuego, cuando llegaba a la gente, podía hacer diferentes reacciones. Vimos cómo Elías fue alimentado con pan y agua, con pan y carne y bebía de Kerit, Vimos que había una especie de relación entre comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, vemos como el fuego, que es justicia, que es fuego consumidor, porque Dios es fuego consumidor, también es amor, sangre de Cristo, es profecía, porque recordemos que el fuego de antorcha era la luz que alumbra tu camino, ¿verdad? ¿Recordáis? Es la palabra, la buena palabra profética, Y pongo de antorcha porque ¿quién es el que profetiza? Es el hombre que profetiza, ¿verdad? Cuando lee la profecía, cuando comprende, es él el que habla. Esa antorcha está representando al que porta la antorcha. Y también es sal, hablamos de la sal, como esa sal era lo que teníamos que dar al mundo para que no se quedara insípido. La sal era lo que daba sabor. Vemos como el fuego está uniendo todos estos conceptos. Justicia, amor, sangre de Cristo, profecía y sal. ¿Y la sal qué es, básicamente? Pues la palabra de Dios. Elena White nos lo enseñó también. La verdad presente, el mensaje. Todo eso está mostrado en el fuego. Y sabemos que el fuego de la prueba es lo que nos hace mejores. Si nosotros ante Dios no rehuimos la prueba, vamos a poder acceder a todo esto. Justicia, amor, la sangre de Cristo. Limpiados por esa sangre. Vimos el concepto de limpiar, como vimos que era fuego, pues evidentemente si nosotros tenemos alguna escoria que limpiar, el fuego la quemará toda y nos quedaremos puros ante Él, ¿no? Si la aceptamos. Vimos también que hay que sazonnar la sangre humana. Vimos también en la web nos hablaba de que echar un poco de sal en las comidas era imprescindible para la sangre. Fijaros, todo esto es necesario. Incluso en nuestra sangre humana también. Muy interesante. Vamos aquí a un concepto también, Kerit. Hemos visto que era la llaga de Cristo. ¿Cuándo Cristo sufre esa llaga? En primavera. Y también vimos que tiene relación con la segunda venida de Cristo, con el fin, que es ¿dónde? En otoño, ¿no? Entonces ya vemos que ese Kerit, ese arroyo, esa llaga ya está uniendo los dos conceptos, primavera y otoño. Tiene que ver con el tema que estamos hablando. Hay un camino que recorrer entre primavera y otoño. Y hay una unión entre primavera y otoño. Las fiestas son paralelas en primavera y otoño. Es un uno, no se pueden separar. Llegamos a esta conclusión, a este cuadro, ¿verdad? Hablamos del ministerio de Juan, vimos que había un bautismo primero para arrepentimiento y luego un bautismo en Espíritu Santo y fuego.
Una cosa nos llevaba a la otra. Si no pasábamos primero por el bautismo de arrepentimiento, no podíamos gozar del bautismo Espíritu Santo y fuego. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante. Si estás en el libro de la vida, entonces el Señor te cuenta para luchar, para limpiarte. Si no estás en el libro de la vida, ¿has aceptado las condiciones? Se presenta Juan el Bautista, se presenta Cristo, el tercer Elías y la presentación pública de Cristo. También vamos a ver esto. Esto hoy no lo vamos a ver, pero más adelante veremos qué relación tiene con la primavera todo esto. Vimos del agua, la lluvia, la sal. Vimos el agua, recordáis el primer milagro de Jesús, que convertir el agua en vino. Vimos como el agua, decía que el agua era traída por personas y que era Cristo el que convertía esa agua en vino, ¿no? Como ese agua representaba la acción humana. Vimos también como el tercer Elías decía, no lloverá si no es por mi palabra. Todo ese resumen es bueno tenerlo en cuenta para tirar más adelante. Por lo tanto, la lluvia, incluso la lluvia espiritual, viene por mi palabra, porque era el representante de Dios ahí en la tierra, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos? Pues sangre y tenemos fuego de la prueba, la mejora del hombre. Eso nos lo pone Dios. Por lo tanto, tenemos una columna que representa la primavera y otra columna que representa el otoño. Y hay un de ir de primavera a otoño constantemente. Hay un camino constante de primavera a otoño. Lo que podemos hacer nosotros y lo que Dios hace por nosotros. Siempre, evidentemente, con el nexo de unión de la cruz, porque sin eso es imposible actuar. En el mismo costado traspasado de Jesús tenemos las dos cosas juntas, el agua y la sangre, hombre y Dios también, humano y divino. ¿No era eso Cristo? ¿No era eso Cristo? Por lo tanto, vemos como siempre, constantemente, hay una dualidad que se mantiene en el pueblo de Dios. Por eso su pueblo lo representa. Hablamos de que era una boda en dos fases, ya lo habíamos visto también con los temas de Fanny. Amigo del novio y amigo del esposo, en su muerte y en su segunda venida. ¿Su muerte cuándo es? En primavera. Segunda venida, en otoño. Por lo tanto, otra vez estamos en esa unión. Hay que aceptar primero su muerte para poder ser recogido en su venida. Si no, no podemos, ¿no? Fijaros como siempre hay que aceptar algo que pasa en primavera para que podamos luego recibir lo que viene en otoño, ¿no? Es muy interesante. Aquí vemos un esquema en donde las fiestas de primavera, que son las tres fiestas de Pascua, fiesta de panes sin levadura y los primeros frutos, se dan en esos días más o menos entre esos días de primavera, a partir del 15 de Abib en adelante, hasta el 21, y hay 6 meses después, como una especie de repetición, a partir del 15 hasta el 22, que son las fiestas de tabernáculos. Pero también tenemos 2 fiestas anteriores, que es el Yom Kippur, el día de la expiación, y el Rosh Hashanah. Y en medio, tenemos una fiesta en medio que nos queda ahí, que hablaremos también, que es la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, tenemos 3 fiestas, una fiesta y 3 fiestas. ¿Ves qué concepto? 3-1-3. Fijaros, 31-13, 13-31. Depende de cómo lo veas, tenemos los 3 números ahí. 3-1-3. Y es un quiasmo. Empieza como acaba, con un centro único. Fijaros lo interesante, como la misma Biblia. Es realmente interesante, porque Dios actúa siempre igual, de la misma manera en todos lugares, ¿no? Vemos que es en Pascua cuando Cristo muere y tabernáculos en Tisri. Pero tenemos una fiesta antes de tabernáculos, antes de que venga Cristo. Algo tiene que consumarse, ¿verdad? Sabemos que en los tiempos de Elena White, o previos a Elena White, hubo una predicación de los 2 ángeles, luego se cumplió en 1844 y llegó el tercer ángel, con el tema de la marca de la bestia y demás. ¿Y eso qué estaba? Estaba diciendo que había empezado un juicio en el cielo, ¿verdad? El día de la expiación. Vemos que ahora, sabemos que el juicio empezó por los muertos en Cristo, por todos los muertos en Cristo que habían aceptado a Dios, desde Adán hasta nuestros días, ¿no? Y sabemos que ahora ya estamos en pleno juicio de los vivos. Por lo tanto, toca volver a levantar la trompeta, toca volver a avisar a la gente, porque es realmente algo muy serio. El juicio de los vivos ha empezado, y entonces, ¿qué pasa? Los que estén vivos escuchando el mensaje tienen que reaccionar lo antes posible. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de que se acabe el día de la expiación, de lo que representa el día de la expiación.
que empezó en 1844 y acaba ¿cuándo? ¿Cuándo acaba el día de la expiación? Vamos a ir viendo. Muy bien, para seguir tenemos antes que recurrir a Ron Wyatt, porque es algo que yo creo que nos va a chocar bastante y creo que nos va a dar un punto, un nivel más de decir, ¿qué está pasando aquí? Yo mismo aún no sé qué está pasando exactamente, ¿eh? Pero lo muestro porque creo que hay que compartirlo, es algo especial, ¿eh? Ron Wyatt encontró esto, hicieron este dibujo en el cual podemos ver a la derecha la crucifixión hecha en maqueta, la cruz, detrás unos carteles donde él encontró que él decía que aquí se habían colocado los carteles en los 3 idiomas, los diferentes idiomas sobre Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y vemos como a su lado izquierdo hay una grieta en la roca, justo donde está puesta la cruz, y vemos como él también postulaba que la sangre caía por el lado izquierdo y regalimaba por la cruz hasta llegar a la grieta. Y desde esa grieta, ¿dónde va a parar? Vemos en el esquema de la izquierda que justo 20 pies más abajo, aproximadamente, dice, tenemos ¿qué? El arca de la alianza. Esa sangre que nos limpia, ¿eh? Fijaros, ahí se cierra el pacto. Ahí se cierra el pacto. Vemos también la simbología de la misma roca. Sabemos que la roca es Cristo, ¿eh? Y la roca es Cristo y se resquebrajó también y pasó la sangre por el medio y de ahí cayó también encima del arca. O sea, es interesante. O sea, el mismo Cristo y la roca es lo mismo. Es una extensión de Cristo también en simbología. O sea, que fijaros que ahí no pierde en ningún momento el hecho de que va de Cristo al arca directamente, ¿eh? ¿Cuántos son 20 pies? ¿Cuántos son 20 pies? ¿Alguien sabe la transformación? Vale, pues son 6,094 metros. 20 pies. ¿Eh? Redondeando, 6 metros, si me permitís. 6,0 se puede redondear a 6, creo, ¿eh? Por lo tanto, tenemos algo muy especial aquí. Y es que resulta que entre Cristo y el Yom Kippur hay unos 6 meses, ¿verdad? 6 meses. Y resulta que también tenemos los 6 metros de primavera a otoño, ¿eh? Fijaros cómo Ron Wyatt encontró algo que estaba plasmado en las fiestas. La unión de Pascua y Yom Kippur, la unión de primavera y otoño, es el camino de su sangre. Es toda su sangre. Realmente está unido por su sangre. ¿Y recorre qué? Recorre todo el tránsito de las fiestas, si os fijáis. ¿Y todas las fiestas en qué se basan? En sangre. Y en agua, porque antes de entrar tenían que lavarse todos, ¿eh? Por lo tanto, tenemos una simbología realmente espectacular, que yo creo, ostras, me gustaría que Ron pudiera ver esto, ¿eh? Y no sé si en el cielo se verá esto, pero es realmente interesante, es muy... Bueno, yo me quedé realmente tocado. Que justo fueran 6 meses, 6 metros, ¿no? Si nosotros hacemos también este diagrama, es simplemente para ver que realmente todas las fiestas están impregnadas de la sangre de Cristo, ¿eh? Y vimos que es un camino que teníamos que recorrer nosotros también. Los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús y a su gestión suya, un soldado dio un lanzazo al costado del Salvador. De la herida así hecha, fluyeron 2 copiosos y distintos raudales, uno de sangre, el otro de agua. Fijaros lo que está diciendo Elena White. No fue solo un raudal mezclado, sino claramente Juan vio sangre y agua. ¿Por qué vio claramente sangre y agua? Mira que Jesús estaba destrozado, estaba lleno de moratones, estaba de todos colores, ¿eh?
y en cambio ve cómo sale sangre y agua de manera distinta y copiosa, o sea, copiosos y distintos. Por lo tanto, salieron dos raudales de agua, uno de sangre y otro de agua. Esto fue notado por todos los espectadores, y Juan anota el suceso muy definidamente. Dice, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Quiero que también hagamos mención, ya lo hicimos en las charlas o las conferencias sobre el costado traspasado de Jesús, pero la primera frase creo que es muy interesante. ¿Por qué se atraviesa el costado de Jesús? ¿Por qué es traspasado el costado de Jesús? ¿Es traspasado por qué? Porque lo piden los sacerdotes. Los fariseos le piden a los romanos que atraviesen el costado de Jesús, por si no está muerto. Se querían asegurar. Haciendo eso, ¿qué hacen? Haciendo eso, ¿qué hacen? Fijaros, es impresionante. O sea, es por las ganas de acabar con él que se abre la puerta a la salvación y a cerrar el pacto del resto, a que seamos limpios con su sangre. El Señor utiliza siempre lo que se va a hacer contra él para darle la vuelta y que sea bendición para el resto. Cuanto más grande se hace, mayor es la vuelta que le da y mayor es la bendición que recibimos. Es realmente increíble. Es como cuando, ¿a quién queréis? ¿A Cristo o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¿No? Nunca olvidaré lo que mi hija me dijo una vez. Dice, papá, si hubieran elegido a Barrabás, si hubieran elegido a Cristo, no hubiera muerto por nosotros. Y me quedé flipado, ¿no? Además, mi hija no es que sea una persona que hable constantemente de Dios, ni mucho menos. Era más joven, pero eso me dejó realmente tocado. Digo, oye, pues es verdad, tienes razón. Otra cosa hubiera pasado, pero desde luego Cristo no hubiera muerto por nosotros, ¿no? Y si los judíos no hubieran traspasado el costado, no estaríamos hablando aquí ahora de esto. Es muy interesante. Por lo tanto, vemos como si damos patadas al aguijón al final, el Señor, mira, nos va a usar para hacer bien, pero vamos a perder. Vamos a estar perdidos para siempre. Vemos, por lo tanto, que hay dos raudales separados, pero pasa algo en el pie de la cruz. Al pie de la cruz había pues una especie de, como un receptáculo, que es donde la cruz se quedaba incrustada, y ahí se iba acumulando todo lo que iba cayendo de la cruz. Y la raja, la grieta, pasa justo al lado de ese punto. ¿Y ahí qué pasa? Se unen los dos raudales. Ahí cae agua y cae sangre. Y ahí se unen. Es realmente interesante cuando vemos toda la simbología que hemos visto del agua y la sangre. Del hombre y Dios. De lo que puede hacer el hombre y lo que puede hacer Dios por el hombre. Él mismo en su muerte estaba diciendo eso. Os hago partícipes de mi naturaleza. Y porque yo os doy mi sangre, por eso podéis estar conmigo y hacer lo que yo os digo. No por vuestros propios méritos. Y cuando cae la sangre y se une con el agua en la pie de la cruz, es ese punto, es cuando esa sangre y ese agua fluyen con más facilidad ¿hacia dónde? Hacia el arca, que está debajo, 6 metros debajo. Por lo tanto, tenemos un camino que recorremos con él hasta llegar ¿a dónde? Porque tenemos un camino libre a través del velo, que es su carne. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar santísimo, a través del velo, a través de su carne. Por lo tanto, ¿hacia dónde? Hacia el trono de Dios, que es donde está Él ahora también. Fijaros cómo nos lleva con su sangre hasta el trono de Dios. Por lo tanto, el hecho de que la sangre llegue y cumpla el pacto como Cordero de Dios, también representa el hecho de llegar al cielo y estar ante Él, y estar ante Cristo. Por lo tanto, recogernos y llevarnos ante Él también. Todo está relacionado también con su segunda venida. Por lo tanto, lo que es la llaga, lo que es la sangre derramada,
está por un lado mostrándonos el pacto y por el otro también el fin de ese pacto, que es llevarnos con Dios, hacia abajo y hacia arriba. Esa libación es realmente significativa. Aquí he apuntado, bautismo de agua y bautismo de sangre, o fuego, como hemos visto antes. Se juntan al pie de la cruz para ir juntos hasta el arca de la alianza y sellar el pacto. Lo que puede hacer el hombre, junto a lo que Dios, a lo que hace por el hombre, a lo que Dios hace por el hombre, juntos para sellar el pacto. Como hizo con Abraham, primero pasó él y se ensució las vestiduras con la sangre sacrificial, y luego pasó Dios y se selló el pacto. Nos hace partícipes de su naturaleza, dejándonos participar del pacto. Solo al pie de la cruz tenemos verdadera unión con Él y somos limpiados con su sangre. ¿Cuántas veces podemos leer o nos han dicho, descarga tus pesares ¿a dónde? Al pie de la cruz. Es que me sonaba constante, eso lo he leído constante, incluso en Elena White. Elena White habla muchísimo del pie de la cruz. En Deseo a todas las gentes, por ejemplo, dice, ¿cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos que se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Por lo tanto, está hablando ¿de qué? De una nueva creación. Es un nacer de nuevo. Solo al pie de la cruz se puede hacer. Solo cuando la sangre y el agua se unen. Cuando el agua se convierte en sangre. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Solo entonces lo podemos decir. El deseo de todas las gentes, página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Esto lo hemos oído muchísimas veces, ¿verdad? Y decimos, ostras, ¿una hora de reflexión a esto? ¿Cada día? Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera podemos hacer esto? Muy bien, pues resulta que los temas nos están llevando a eso. El Señor nos quiere tanto, nos ama tanto, que dirige todo a eso. Por lo tanto, si tú estás en la verdad presente, solo vas a llegar a la cruz y a su llaga, a la cruz y a su llaga, a la cruz y a la sangre y a la sangre. ¿Y qué pasó alrededor de eso? Una pasión también, ¿no? ¿Qué dice aquí? Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Especialmente de las finales. Y eso es lo que estamos haciendo. Sin querer queriendo, lo estamos haciendo. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. ¿De qué hablamos la semana pasada? Víctor dio un culto, ¿verdad? ¿De qué habló? De la confianza. ¿Que era la base de qué? Para estar tocados, pero no hundidos. Debemos confiar. Fijaros en qué se basa la confianza. ¿Cómo vas a tener más confianza y más constancia en esta confianza? Si le damos vueltas a qué? A su vida, pero especialmente a qué? A lo que pasó cerca de la cruz. Y gracias a Ron Wyatt podemos darle vueltas y vueltas y vueltas a eso. Se reavivará nuestro amor. Si alguno piensa, es que mi amor no está bien, es que aún estoy bajo, es que no puedo, noto que no amo, no sé amar, démosle más vueltas a Cristo, démosle más vueltas a la cruz. Y dices, wow, parece mentira, estás hablando de una cosa que ya se decía hace 2000 años. Bueno, pero sabemos más cosas que nos hacen estar más cerca aún. Y quedaremos más imbuidos de su espíritu.
del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos salvación a cambio de esto, de estar simplemente contemplando, como decía Luis en la escuela sabática. Hay que contemplar la cruz para ser, ¿qué? Imitadores. Y fijaros, ¿esto tiene que ver tanto con el tercer Elías? ¿Tiene que ver tanto con el tiempo del fin? Por supuesto. No es solo predicar Cristo viene en 2031, no es solo eso. El pueblo se tiene que preparar hasta el fondo. ¿Y a dónde nos lleva la primavera? ¿A dónde nos lleva el estudio del camino primavera-otoño? Pues que primero hay que correr un camino personal. Y no vale conformarse con saber según qué cosas. Si no hay confianza real, no podemos tirar adelante. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Al pie de la cruz. Como obreros por Cristo, Testimonios para los Ministros 214, debemos proclamar al mundo, de pie frente a la cruz del Calvario: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos de proclamar el mensaje del tercer ángel con nuestras voces humanas y ha de ir al mundo con poder y gloria. ¿De qué está hablando aquí, entonces? ¿Cuál es el mensaje que llega al mundo con poder y gran gloria? El cuarto ángel. Fijaros cómo nos está diciendo que de pie frente a la cruz del Calvario es como proclamaremos ese mensaje, el cuarto ángel, el cuarto mensaje angélico. Fijaros lo que está diciendo, mirando a la cruz. O sea, que miraremos como Juan estuvo. ¿Quién era Juan? ¿Cómo se le llama? El amigo amado, ¿no? El hijo amado, el discípulo amado. El discípulo amado miró a la cruz y vio la sangre y el agua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Qué nos está pidiendo? Que pongamos nuestros ojos en la sangre y el agua, que nos tiene que decir muchas cosas, y que sigamos su camino. ¿Dónde nos lleva? Es impresionante, ¿eh? Estaba diciéndonos que Ron Wyatt lo iba a descubrir y que nos lo iba a confirmar. Mateo 3:11, palabras de Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto ya lo leímos la última vez, pero lo recordamos. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué más vemos del Espíritu Santo? Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pensamos, bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Vimos lo del fuego, que estaba relacionado con la sangre, ¿no? Con todo, con la sal, con la profecía, con todo. Y el Espíritu Santo se muestra como paloma. Así como un inciso ahora, ¿cuántas veces se muestra como paloma el Espíritu Santo? Hay un caso que no se muestra en la Biblia, pero que en el Guay lo detalla, y es cuando vienen a por Cristo, vienen a aprenderle. Sabemos que pasa eso de que dice, yo soy. Vendemos a buscar a, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es Jesús, que se hace llamar el Cristo? Yo soy. Y caen todos al suelo, ¿verdad? Pues dice que en ese momento un ángel muy poderoso se ha puesto delante, y la luz que brilla de ese ángel genera una sombra en Cristo como de paloma. Fijaros qué interesante, ¿eh? Siempre muestra esa forma el Espíritu Santo. Una especie como de paloma, como de pájaro abierto, ¿no? Como paloma. O sea que estaba el ángel, el Espíritu Santo, Cristo. Impresionante. Entonces cayeron. Y quedaba la imprenta de Cristo ante él, la imprenta del Espíritu Santo ante él. Entonces, ¿el Espíritu Santo y Cristo son lo mismo? Son cosas diferentes, son personas diferentes.
¿De acuerdo? ¿Qué es el espíritu descarnado que se ha puesto delante y ha hecho una sombra sobre él? No tiene ningún tipo de sentido. Estas cosas, si realmente leemos Elena White, nos tienen que quitar de dudas ya, de la naturaleza del Espíritu Santo, de Cristo, etc., ¿no? Pero bueno, acabado el inciso, vamos a ver qué significa paloma. Paloma en hebreo es yoná, probablemente de lo mismo que H396, paloma, aparentemente por el calor de su apareamiento. Vosotros habéis visto siempre, supongo que os habéis dado cuenta, las palomas y los palomos, ¿no? No sé si es en primavera o es todo el año, que cuando se encuentra el palomo siempre va detrás ahí, ¿no? Intentando aparearse con la paloma, ¿no? Fijaros cómo ya su nombre ya define esa actitud del palomo, ¿no? Vimos que esa unión con Cristo estaba también simbolizada por esa relación sexual entre hombre y mujer, matrimonial, ¿no? Que hemos visto esta mañana, hablamos del matrimonio, ¿no? Por lo tanto, fijaros cómo el Espíritu Santo tiene esa connotación. El 396 dice, yayin, de una raíz que no se usa, significa efervescer, vino, como fermentado, por implicación, intoxicación, banquete, bebedor, embriaguez, libación, mosto, vino. O sea, paloma viene de vino, pero no solo eso, sino libación. ¿Qué es libación? Libación es dejar caer el líquido y que toque contra el suelo. ¿Por qué en los rituales había tantas libaciones? ¿Por qué era tan importante? Tenía que caer esa sangre. Fijaros que el Espíritu Santo entonces tiene que ver con esa sangre que cae del costado y es echada al suelo y cae al arca. Todo da vueltas alrededor de lo mismo. Por lo tanto, si negamos el Espíritu Santo, le ponemos una personalidad que no tiene, ¿qué estamos haciendo? También estamos cortando la sangre, estamos haciendo así como esas litografías o esas pinturas que hay católicas, que María está poniendo la mano en la llaga de Cristo para que la sangre no llegue a no sé. Coge la sangre como si fuera, ¡ay, pobrecito, que le cae la sangre! Y se la guarda. ¿Qué hace haciendo eso? Eso lo mostramos en las conferencias sobre el costado traspasado de Cristo. Pues está impidiendo que la sangre cierre el pacto, ¿verdad? Está impidiendo que sea realmente el Mesías quien muere por nosotros. Está echando por el suelo en esa pintura el final sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo el que niega al Espíritu Santo como tal. Está negando a Cristo mismo, su sangre, su limpieza. Vemos que tienen unos connados, tienen unas raíces que se comparten con yak, que fijaros que por error de transcripción se confunde también con yat, que también es casualidad, ¿no? Es bueno, había muchas casualidades posibles, pero fíjate que yo, no sé, Dios sabe por qué pasan estas cosas, ¿no? Resulta que por error de transcripción se confunde con H3027, que es yat, que le hemos visto muchas veces, que es costado traspasado de Jesús, entre otras cosas, ¿no? Costado o al lado. Y también con Yoná, que es ¿quién? Jonás. Jonás. ¡Guau! Yo cuando vi Yoná ya, el nombre de la paloma, digo, ya, esto tiene pinta de Jonás, ¿no? Y luego cuando ves la raíz, evidentemente se escribe igual, Yoná es Jonás. ¿Recordáis unas palabras de Cristo al respecto? De Jonás. ¿Qué dice de Jonás? Cuando le demandan señal, ¿no? ¿Qué pasa? Pero Jonás va a un sitio, ¿verdad? Jonás va a Nínive. Después de ser expulsado del vientre de la ballena, va a Nínive. Y ahí predica durante, ¿cuánto? 3 días dice que tarda, ¿no? En recorrer toda la ciudad. Y Nínive resulta que comparte raíz con Nisan. ¿Y Nisan qué es? Primavera. Es el primer mes de primavera, el primer mes del año, es el primer mes del año hebreo. O sea que paloma o Espíritu Santo
Está relacionado con libación, primavera, predicar. Era el ultimátum, ¿eh? O sea, él cuando fue Jonás, cuando le envía a Cristo a Jonás, Cristo, Jehová, cuando le envía a Jehová a Jonás, lo envía porque ya es un ultimátum para decirles, mira, tenéis que cambiar, y ¿qué pasa? Los mandatarios pues toman el mensaje y rápidamente hacen que el pueblo cambie, ¿no? Y rápidamente toman manos en el asunto y ¡pam! Luego, más adelante, vuelven a caer. Pero de momento hacen caso, ¿no? Era un mensaje, un ultimátum. Tenían que hacer caso a Jonás. Aunque Jonás, bueno, tenía sus historias, ¿no? Él respondió y les dijo, Mateo 12, del 39 y 41, esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. ¿A quién estaba representando Jonás aquí? En primavera. ¿A quién estaba representando? Era el Espíritu Santo. Estaba llevando el Espíritu Santo a esas personas. ¿A quién representaba Jonás? ¿Quién predicó en primavera el Evangelio del arrepentimiento? Juan el Bautista. Fijaros, y en cambio él... Bueno, seguimos leyendo. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Recordad que esto lo hace también porque Jonás, ¿qué pasó? Estuvo 3 días y 3 noches, ¿verdad? En la vientre de la ballena y luego salió, ¿no? Y esa era la señal también para reconocer que su tiempo de muerte y resurrección. Pero había algo más. Estaba señalando también al predicador, al precursor de Cristo. Fijaros si había señal en el profeta Jonás. Había muchísima señal en el profeta Jonás. Por eso él insistía a los que le demandaban señal. Por lo tanto, si está emulando a Juan el Bautista, que era el segundo Elías, nos hace pensar que algo tiene que ver también con el tercer Elías y con Elías en sí mismo. El trabajo ese, el trabajo de predicar y el tema de la primavera. ¿Qué tiene que ver la primavera? Constantemente la primavera. Evidentemente, esa libación, ¿cuándo se da? Se da en primavera, lo hemos visto. Por eso todo va alrededor de esa primavera. La primavera sabéis también que es cuando todo florece, ¿no? Todo se vuelve de color verde, todo es como más optimista, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, hay más alergias, bueno, sí. Pero en general tenemos como un resurgir, hay mejor humor, hay otra manera de ver las cosas, es una renovación, ¿no? Todo vuelve a empezar. Pues ese es el sentimiento, ese es, digamos, más que el sentimiento, es lo que debemos recibir cuando el mensaje nos llega, ¿no? Sí, es verdad, dice aquí Víctor que aquí hay un refrán que dice la primavera la sangre altera. Y mira, relacionado con la sangre, pues muy interesante. Sazona la sangre, ¿no? Muy interesante. Muy bien, pues seguimos. Por lo tanto tenemos esto, tenemos primavera y otoño y esto aquí metido. Y vamos a ver cuándo se acaba el día de la expiación. ¿Cuándo se acaba el día de la expiación? Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca estarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. La cosecha es el fin del tiempo de gracia. ¿Y cuándo es el fin del tiempo de gracia? Cuando el sellamiento está consumado. Y de repente se acaba el tiempo de gracia y todos sellados en un día y ya está. Sabemos que la lluvia tardía es progresiva. De la misma manera el tiempo de gracia. Habrá un momento más intenso, pero se está empezando a cerrar el tiempo de gracia. Se está empezando a cerrar la vida de muchas personas. Porque estamos cerca ya de que se cierre definitivamente para todos. Empezando por el pueblo de Dios, con la ley dominical, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante que esa sangre
esa sangre acabe llegando al Yom Kippur, al día de la expiación, porque más allá del Yom Kippur ya está todo decidido. Cuando se acaba el día de la expiación, cuando se acaba el tiempo de gracia, ya está todo decidido. Por lo tanto, luego en la fiesta de tabernáculos es celebración. Es recordatorio, celebración, todo está en el granero y vamos a pasarlo bien. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Por eso la sangre no llega hasta el final. Aunque hay sacrificios y ahí se conmemora igualmente, incluso en el tabernáculo hay un momento en el cual se hace una libación en el altar, se hace una libación, se tira vino y se tira agua, incluso con unos diámetros de tubo diferentes para que lleguen al mismo tiempo abajo. Es muy interesante. ¿Por qué hacían eso los judíos? Para que se juntara abajo al mismo tiempo. Es curioso, ¿verdad? Y eso lo hacen en conmemoración de tabernáculos. Unido por la sangre. Todo es hermoso en sí mismo. Hechos de los Apóstoles, página 45, dice lo siguiente. Fijémonos porque ahora vamos a introducir, no vamos a hablar del todo, pero vamos a introducir el tema de Pentecostés, porque está muy ligado con el tiempo de gracia y el fin del tiempo de gracia. Vamos a ver por qué. Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la Iglesia de Dios. Temprana y tardía. ¿Cuándo caía la lluvia temprana? ¿Cuándo caía? En otoño. Y la tardía, en primavera. ¿De acuerdo? Justo antes de empezar a recoger los frutos. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana. Yo he puesto otoño entre paréntesis y en verde porque no está en el texto. Lo pongo para que tengamos un poco una asociación de ideas, ¿de acuerdo? No quiere decir que la lluvia fuera en otoño, evidentemente fue en primavera, en Pentecostés. Pero hay una representación porque sabemos que la lluvia temprana, real, física, se da en otoño. Y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la Iglesia fiel. Por lo tanto, dice que comienza a derramarse la lluvia temprana. No se acaba de derramar del todo. Sigue. ¿Por qué? Porque la lluvia temprana, ¿qué era? Que Cristo ha resucitado, ¿no? Ha muerto y ha resucitado, el Mesías aún sigue vigente. Eso no podemos quitarlo de la explicación de la mención. De hecho, cuando predicamos solo podemos llegar a eso. Aún no se ha acabado esa lluvia temprana. Seguirá hasta el final. Dice, pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual. Fijaros que dice, el fin de la siega de la tierra. Quiere decir que hay un principio de la siega de la tierra. Fijaros, cuando pasa esto ya ha empezado la siega de la tierra. ¿Lo veis, no? La manera de hablar nos muestra que ya hay un proceso de siega que se está llevando. Pero al fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la Iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, que aquí he puesto entre paréntesis el concepto de primavera. Y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía. Fijaros, en la fiesta de Pentecostés, que cuando ellos reciben esa lluvia del Espíritu Santo, se unen los dos conceptos, el concepto de lluvia temprana y el de tardía, en una misma fiesta. Lo que pasó entonces volverá a pasar al final. Y recordemos que esa que está en el centro, la 3-1-3, es la fiesta que está justo en el centro. Y es la que como que está representando el revivir de los dos pueblos, del antiguo, del nuevo, del viejo y el nuevo, del que era entonces y del que es ahora. ¿Y por qué lo hace así? Pues evidentemente porque una cosa no niega a la otra. Es el mismo concepto, es el mismo espíritu el que moverá a los dos pueblos, en épocas diferentes. Y en procura de este poder adicional,
Los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía, hemos leído, Zacarías 10:1. En respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, Joel 2:23. Fijaros en el orden, temprana y tardía. Pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. Recordemos, arriba dice el fin de la siega. Por lo tanto, nos traemos listos ¿para qué? En su tiempo, cuando habla Elena White, para el principio de la siega. A menos que mantengan, ¿qué? Sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Y hemos leído que sus lámparas aparejadas y ardiendo. ¿A qué nos recuerda esto? ¿A qué concepto nos recuerda esto? Sus lámparas aparejadas y ardiendo. A las 10 vírgenes me dicen por ahí. Había 5 que tenían sus lámparas aparejadas y ardiendo, y 5 que no. Por lo tanto, ya nos está poniendo las cosas muy claras. ¿Quiénes están preparados para la primavera? ¿Quiénes están preparados para el resurgir espiritual? Solo 5 de las 10. Si no hemos estado hasta ahora preparados, si no hemos estado hasta ahora buscando con sincera oración, si no hemos estado pidiendo la lluvia tardía hasta ahora, sobre todo hablamos del pueblo de Dios, que ha estado toda la vida en el pueblo de Dios, no van a recibir la gracia adicional. No seremos conscientes o no somos conscientes de que hay una primavera que se está pasando por alto. Y cuando veamos algo que nos niegue algo de la lluvia temprana, o que creamos que niega algo de la lluvia temprana porque no lo acabamos de comprender, vamos a ir en contra, vamos a dar patadas al aguijón, como hacía Pablo cuando era Saulo. Por lo tanto, ¿a qué está haciendo mención aquí? Al momento en el que el amigo del esposo dice: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es cuando pasa esto. Pues cuando digan, o cuando ya han dicho, ahí viene el esposo, salid a recibirle, ha habido 5 que no han escuchado. O que han escuchado, pero más o menos. Y luego, cuando llega el esposo, los pilla desprevenidos. Estaban dormidos. Es un dormido espiritual, evidentemente. El Espíritu Santo no estaba ahí. Fijaros que el Espíritu Santo no estaba ahí, se puede decir fácilmente y ya está, pero ¿qué representa con todo lo que hemos visto? No estaba Cristo, no estaba tu sangre, no estaba el sacrificio. Algo tan básico como es la lluvia temprana, que es Cristo murió y resucitó, resulta que lo hemos negado sin darnos cuenta. Y muchos vamos presumiendo de Cristo, su muerte, su resurrección, su sangre me limpia, soy nuevo en Él, soy salvo en Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero resulta que llega el amigo del esposo, te dice el mensaje de salvación para el tiempo final y le decimos que no. Entonces, ¿realmente qué era eso? Era falso. Porque ese mensaje está representando la misma sangre de Cristo. Estamos negando la misma cruz de Cristo. ¿Dónde nos va a llevar esto? Estamos hablando todo el rato de la cruz. Nadie puede decir que no es un mensaje cristocéntrico. Hay un tiempo de necesidad especial. ¿Por qué necesidad especial? ¿Sabéis? Para pensar, cuando dice especial, es que es algo diferente a lo que ella podía describir en su época. Va a pasar algo o ha pasado algo también, está pasando cosas ya, que hacen que tengamos una necesidad especial del Espíritu Santo para poder comprender lo que viene. Incluso como miembros del pueblo de Dios. Por lo tanto, fijaros, una conclusión a todo lo que hemos visto.
Como no tengamos o no tengan las lámparas aparejadas en primavera, no escucharán la voz del amigo del esposo, no recibirán la sal, no resistirán el fuego, negarán la sangre limpiadora de Cristo y desecharán la antorcha, símbolo de Cristo, y a los portaantorchas de la palabra profética más segura, y juzgarán este derroche de amor de Cristo hacia su pueblo de insuficiente para ellos y negarán su palabra. Porque el fuego es todo eso. No recibirán gracia adicional y no llegarán al otoño, acabándose sus vidas al fin del tiempo de gracia. Se acaba todo. Se acaba todo. El camino hay que recorrerlo con Cristo, pero Cristo pone siempre a alguien para recorrer el camino con Él. No nos deja solos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. 1 de Pedro 3, 18 al 22. Muy interesante este texto bíblico, me gustaría que lo leyéramos con atención, porque está diciendo algo que confirma lo que ya habíamos visto hasta ahora, ¿no? Y pone algún tema más, algún dato más interesante. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Parece un poco enrevesado, ¿Pero qué está diciendo? Dice que predicó. Cristo predicó en los tiempos de Noé. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién predicó? Dice que Cristo predicó. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Fijaros cómo el bautismo está metido aquí. El agua está metida en eso que pasó, en el diluvio. Pero ¿quién predicó? Fijaros, predicación y bautismo. ¿No suena de algo esto? Predicación y bautismo. Suena a Juan el Bautista también, ¿verdad? Fijaros lo que dice aquí. ¿Quién predicó? Quiero que contestéis, por favor. ¿Quién predicó? Cristo, vale, pero ¿quién? Noé. Noé. Y está diciendo que Cristo predicó en Noé. Por lo tanto, ¿pisó la tierra Cristo antes del diluvio? Bueno, dice Elena White que también Cristo pisará la tierra para juicio antes de su venida. ¿En quién? ¿En quién? En el tercer Elías. En ese momento, ¿quién era? Noé. ¿Quién fue en el momento de Juan el Bautista? Juan el Bautista. Pero dice que Cristo predicó una figura de Noé. Por lo tanto, es brutal lo que está diciendo aquí. Y es la misma palabra de Dios. Escrito está. Para aquellos que dicen que no decimos escrito está. Escrito está que Cristo camina en la persona de alguien en la tierra. Y es su cabeza visible. Escrito está. Mientras se preparaba el arca, dice 8 personas. Dice, y el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Está hablando de esa predicación previa a un juicio. Es un bautismo. También es bautismo de Espíritu Santo y fuego. Porque ahí el que no escuchó se quedó fuera. ¿Y eso no es fuego? ¿No es fuego de prueba? ¿No es consumidor eso? Quedaron negados por agua, pero sufrieron el mismo efecto. A nivel espiritual es lo mismo, ¿no? No quitando las inmundicias de la carne, sino como respuesta a una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sometidos ángeles, autoridades y potestades. Está al control de todo. ¿No va a estar lo de su pueblo? ¿No va a hacerlo de alguna manera para estar con su pueblo, los que realmente le quieren seguir?
Por lo tanto, caminó Cristo por la tierra en los días de Noé para juicio. Avisó a la gente del juicio. Como en los días de Noé, ¿no? Dice Cristo, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? Como en los días de Noé. Pues como en los días de Noé te enviaré a un mensajero, mi mensajero, que va a predicar para juicio, porque está cerca, Cristo viene. Y como es mi mensajero y estamos muy cerca del final, te dirá, 2031 viene Cristo, Tabernáculos viene Cristo. Para que como hacía Noé, nadie le quede otra manera que decir sí o no. Me está diciendo el año, me está diciendo todo, para que me prepare y yo digo, no, esto es mentira. Ni la hora nadie sabe, ya le hemos dicho que esto no es así. No estamos diciendo día ni hora, nunca lo diremos. Fijaros, al respecto de esas 8 personas, muy interesante el 8, algunas veces hemos hablado, ¿no? Pues volviendo a lo que hizo Abraham. Abraham cogió 5 animales, 3 bóvidos, que no sé si ahora serían, no sé si eran becerros o no recuerdo ahora cuáles eran, de 4 patas, y 2 aves. Y con ello hizo 8 trozos. Es muy interesante, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Pero claro, 5, ¿qué vimos que era el 5? 5 era ¿qué? La acción del hombre, ¿no? La acción del hombre, pero con Dios, o sea, llevado por Dios. O sea, Dios le dice a Abraham, haz esto, ¿no? Pues vamos a sellar un pacto. Pero lo convierte en 8 trozos. Porque las aves no las parte por la mitad. ¿Lo visteis, no? Es curioso, ¿verdad? El ave no la parte. Y quedan 8 trozos. 8 trozos de carne. Sabiendo lo que significa Kerit, sabiendo lo que hemos visto que nos lleva a la sangre, al costado traspasado de Jesús, donde hay sangre y agua, ¿qué pasó en tiempos de Noé? ¿Qué pasó con el arca de Noé? ¿Qué pasó con el arca de Noé? ¿De qué estaba recubierta el arca de Noé? De brea. ¿Y qué vimos que significaba la brea? Estuvimos viendo. La sangre de Cristo. La palabra mismo nos llevaba a expiación. Y era la sangre de Cristo. Con eso concluíamos y vimos a través de las raíces y todo lo que vimos en el costado traspasado de Jesús. No, perdón. En la madera del arca, esto fue la que hicimos en la madera del arca, vimos cómo era roja, ¿no? Y la brea que hacía, la brea aislaba por dentro y por fuera el barco para que no entrara el agua y se hundiera, ¿verdad? Pero a la vez el texto nos dice que ese agua fue un bautismo también. Porque a la vez que eliminó a los que no quisieron entrar, a la vez que hizo, elevó a los 8 que entraron. Son las 2 partes, las 2 caras de la misma moneda de un juicio, ¿no? En un juicio siempre pasa igual, o eres inocente o eres culpable. En el caso de Dios, o muerte eterna o vida eterna, no hay término medio. Por lo tanto, el hecho en sí de que sea agua y sangre, ¿en qué convierte al arca? Puedes decir cosas, no pasa nada. La salvación en Cristo. ¿Y de dónde sale agua y sangre? De Cristo. De su costado traspasado. Mirad el arca. ¿Qué forma tiene? Ahora. ¿Qué forma tiene? Forma de almendra, como dijo también Luis. Esa forma estirada, como una herida abierta, de una lanza punzocortante, porque las lanzas eran planas, las lanzas de los romanos. Es volver a nacer. ¿De dónde dice que teníamos que volver a nacer? Cuando habla con Nicodemo. ¿Volver a nacer en Cristo? ¿De dónde? Pues naceremos otra vez de Él, de su sangre otra vez, de su costado salimos otra vez, nacemos otra vez por ahí. ¿No recuerda algo eso? Agua y sangre y nacimiento. ¿Recuerda algo eso? Agua, sangre y nacimiento. Un parto. Un parto. ¿No volvió a nacer la humanidad aquí? ¿Alguien tiene dudas de eso? ¿Alguien tiene dudas de eso? ¿Y dónde nacemos nosotros? De la mujer, ¿verdad? ¿De dónde nació Eva?
¿Del costado de quién? De Adán. ¿Que era quién? El Hijo de Dios. Interesante, ¿no? ¿Y qué era figura Adán? Figura del que había de venir. ¿Y quién había de venir? Cristo. ¿Que tenía qué? Su llaga. ¿Dónde salió qué? Sangre y agua. Vamos a dar vueltas a lo mismo. Podemos hablar 10 horas de lo mismo y vamos a parar al mismo sitio. Es el mismo, constantemente. La llaga, constantemente. El camino de primavera a otoño es nuestra vida. Cuando oramos, nos ponemos ante el trono de Dios. También es eso. También es la libación. Tenemos que estar preparados para esto. Tenemos que ver a Cristo tan cerca que lo podamos tocar. Dice Elena White que podemos sentir su presencia. Yo cuando lo leí dije, tengo ganas de sentir eso, ¿no? Claro, sentir su presencia es una bendición. Solo sentimos las bendiciones, ¿eh? La fe no la sentimos. La fe se vive y se sufre incluso, pero sentimos las bendiciones. Bueno, y las maldiciones también. No hacemos lo que no tenemos que hacer. Fijaros, Eva sale del costado de Adán y nosotros salimos de Eva. En un parto. Y todo el mundo sabe por dónde nacemos. Por lo tanto, que vosotros mismos, pensando e imaginando, veáis qué representa también esto. Es muy interesante, estamos hechos como hombre y mujer para nacer de una manera que cada vez que lo vivamos, veamos la cruz de Cristo y el plan de salvación. ¿Hay algo más bello en el mundo? Es imposible vivir de otra manera. No se puede ser infeliz sabiendo esto. ¿No mirarás a tu esposa o a tu marido de otra manera? ¿Y a tus hijos? Cuando busques mujer o busques marido, ¿lo buscarás de otra manera? ¿Qué represento y qué representa ella? Es impresionante. ¿Puede haber maltratos a una mujer cuando sabes esto? Si esto no es transformador, ¿qué puede serlo? Y lo sabemos ahora. ¿Por qué? Ron Wyatt otra vez. Lo sabemos ahora otra vez, por él. Toda esta simbología, todo esto lo sabemos por él. Nos lo ha puesto aquí en bandeja. Es brutal. Y la misma arca que representa a Cristo también está perforada por su lado, como podéis ver en la imagen. Todo es un mundo dentro de otro mundo, dentro de otro mundo, y así hasta la eternidad. Todo es Cristo. Todo es Cristo. Esta es la primera fotografía que se hizo. Creo que en el 67 o algo así. Eso que está en un círculo es el arca. Y lo que veis que está circundando el arca es un volcán. Un volcán que derramó su lava y todo ese río es un río de lava, que hoy es lodo y lava, pero es lava seca y es lodo. Pero eso fue un volcán que salió y explotó y el arca bajó por el río de lava y se incrustó donde está ahora. He girado la imagen porque pasó algo. Y es que un hermano, que hace tiempo que no vemos, por cierto, y le envío un beso desde aquí a Rafa y un abrazo muy grande. Un día yo pasé esta foto al grupo, la giró y dijo, ¿no veis nada? Digo, hombre, no veo nada. Y la verdad es que no vi nada, hasta que no me lo dijo, no me lo vi nada. Pero bueno, lo quiero pasar porque es muy interesante, porque todo es demasiado coincidente como para dejarlo pasar por alto. Me dice, ¿no habéis visto la cabeza? Digo, ¿la cabeza? ¿Qué cabeza? Y la verdad es que sí, cuando yo luego lo vi bien, digo, oye, pues sí que es verdad que hay algo ahí. Parece un perfil con barba y pelo y una corona y los ojos y el pómulo y la nariz perfecta, hebrea, bonita. Y digo, esto es impresionante.
Y lo volví a mirar, y cada vez que lo miro, yo es que flipo, porque ¿no veis incluso que está en posición? Si me puedo enfocar la cámara un momento, por favor, Fanny. Enfócame un momento. La posición incluso, ¿no? Con los brazos, la cabeza caída, los brazos como abiertos alrededor, ¿no? Siguiendo el río de lava. Y un cuerpo un poco raro, ¿no? Pero ahí el arca, ¿está en dónde? ¿En qué costado está? En el izquierdo, ¿verdad? Me quedé muy en silencio, así como ahora, cada vez que lo veo me quedo como muy en silencio diciendo... de la misma manera que Dios dejó su nombre escrito en Jerusalén, ¿no? En el norte de Jerusalén, Betel, dejó su nombre escrito, y no solo su nombre, también el de Efraín y demás. ¿Por qué no iba a dejar su marca en el arca? Bueno, sabiendo que su costado es el que nos salva, está representado aquí. Es como la cruz y su costado. Y estamos nosotros caminando por dentro de ese arca. Bueno, por dentro no, por encima, ¿no? Pero por dentro de ese círculo, de esa vaina que parece... Es muy interesante, que hayamos podido pisar ese punto. Muy bien. Bueno, pues ya acabando, he dejado aquí un esquema grande, ¿vale? Pero lo iremos desglosando más adelante. Hemos visto lo de el paso de primavera a otoño por esa sangre, ¿no? Que sale de Pascua y llega a Yom Kippur, el fin de ese día de la expiación. Pero hemos visto también lo de Ron Wyatt, ¿no? Esos 6 metros. Y también a la derecha de la cruz vemos a Juan el Bautista, como de manera poderosa predica ante todos, ¿no? Y que 6 meses después bautiza a Cristo, ¿no? Ese precursor de Cristo. A su derecha vemos un tercer Elías, que también predica y es precursor ¿de qué? Del año 2031, de que Cristo vuelva, prepara al mundo. Más a la derecha vemos a Adán y Eva con el primer sacrificio y ese tiempo que ha pasado también o que pasará hasta el año 2031, esos 6000 años. Y a la izquierda de la figura de Ron Wyatt, la figura del dibujo que hizo Ron Wyatt, vemos también a alguien que era Elías, cuando se presenta ante Acab, ¿no? El Ron Wyatt dice que se presenta sin más, entra y dice que hasta le dejan pasar los vigilantes, entra decidido, pam, 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 y nadie le para y se presenta delante del rey y le dice, mira, va 3 años y medio sin llover, pam, y se va. Y se queda Acab, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha caído esto, no? Dice que fue directo, y luego ya de ahí ya a Kerit, ¿no? Y abajo pues vemos el momento en el cual vuelve a llover, ¿no? Por la palabra del Tom. Si no es por mi palabra, dice, ¿no? He puesto unos 6 por aquí abajo, ¿vale? Ya hablaremos de todo eso. Ya hablaremos de todo eso. Si Dios quiere, hablaremos de todo eso. Pero fijaros cómo tanto Yom Kippur como el bautismo de Cristo, como la venida de Cristo, es en otoño, y que tanto la Pascua como al principio del ministerio de Juan fue, bueno, y también como el primer sacrificio, fueron en primavera. O sea que tenemos también una unión especial entre primavera y otoño que vamos a seguir desgranando. ¿Y Elías? ¿Cuándo llovió? ¿Fue primavera? ¿Fue otoño? ¿Por qué lo he puesto aquí? También vamos a verlo. Parece ser que la Biblia también nos da unas pistas sobre ello. Y es muy interesante. Muy bien, hasta aquí la predicación de hoy. Quedémonos con ese concepto. Al final todo se resume a lo mismo. Al final todo se resume a que, por mucho que podamos explicar, por mucho que podamos conocer, si no sabemos en qué punto estamos y dónde estamos, que realmente representamos a esa sangre incluso que va a extenderse por todo el mundo, pues entonces no sabemos quiénes somos ni qué venimos a hacer en este mundo, ¿no? Es muy importante.
y que estamos al pie de la cruz, como Juan. Ese es el momento. Todo el mundo quiere ser discípulo amado de Cristo. Y si no es que, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué justo Juan fue el que lo vio, ¿no? Justo Juan fue el que escribió Apocalipsis, ¿no? El último en morir también. ¿Por qué, no? Todo eso. Hay algo que nos quiere decir Dios con todo esto. ¿Y el tercer Elías? ¿Empezará su ministerio en primavera? ¿Empezó su ministerio en primavera? Vamos a ver todo esto, si Dios quiere. Vamos a acabar con una oración. Con una oración no, perdonad. Vamos a acabar con un texto bíblico. Disculpad. Un texto bíblico, porque hemos visto antes que primavera, o sea, otoño, lluvia temprana, primavera, lluvia tardía. Y siempre, si os fijáis en la palabra de Dios, siempre se explica de la misma manera, el mismo orden, temprana y tardía, temprana y tardía. ¿Por qué? Bueno, primero viene la siembra, ¿no? Se siembra cuando ha venido la lluvia temprana, la lluvia primera. Y cuando viene la lluvia tardía, luego se recoge. Es como el último arranque, el último golpe de agua para que todo salga fuerte y florezca en primavera. Muy bien. Pero hay un texto en el que se ha traducido al revés. Y yo siempre me ha comido la cabeza, aquí Víctor lo sabe y algunos que también le envié emails, ¿por qué lo traducen al revés? Incluso estuvimos comiéndonos la cabeza, ¿por qué traducía? Estaba mal traducido. ¿Por qué lo traducen al revés? Hay dos traducciones. Os invito a leerlo conmigo porque vais a ver, si cada uno tiene una Biblia diferente, la del 60 dice una cosa, la del 77 dice otra, el 95 dice otra. Bueno, solo hay dos, pero puede ir variando. Entonces, si alguien tiene una diferente a la que yo voy a leer aquí, me gustaría que lo dijera. Vamos a leer Oseas 6, del 1 al 3. Si a alguien no le suena estos versículos, es que no se ha visto nada de lo que presentamos o no nos sigue habitualmente. Vamos allí. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él hirió y Él nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está fijada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Quién lo tiene diferente? Vale. ¿Podéis leerlo, por favor? Esa última parte. ¿Alguien con micro? ¿Alguien que tenga micro? ¿Que funcione? Que lea la versión, que debe ser la del 60, quizás, esa versión. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fijaros, los 2 versículos anteriores nos ponen en situación de que al tercer día nos resucitará y nos levantaremos con Él. Ya estuvimos estudiando 1000 veces ya cómo eso se refería, aparte del tercer día, la resurrección, se refería a que cuando nosotros nos levantaremos con Él, que ¿cuándo será? Cuando Él vuelva. Por lo tanto, ¿qué marcaba? El momento de su muerte, 2000 años después, al tercer milenio, resucitamos. ¿Y qué decíamos? Primavera, 2000 años más, primavera, viene Cristo. ¿Cuántas veces? Víctor, ¿cuántas veces? Y es emocionante verlo ahora porque realmente yo cuando me enteré que era al revés, cuando comprendí que era al revés, que era en otoño, lo pasé mal. Pero gracias a Dios, pues lo aceptas y se abren muchísimas puertas más, ¿no? Y ahora cuando lees estos textos, las 2 traducciones, es igual, las dos interpretaciones. La mía que dice, como lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué lluvia es de primavera que riega la tierra? ¿Dónde está? ¿Cuál de esas es que estamos viendo en el esquema? ¿Es Elías? No, es Cristo. Cristo ya murió, por lo tanto, Juan el Bautista ya pasó. ¿Tercer Elías? ¿Tercer Elías?
lluvia de primavera que riega la tierra. Es lo que nos estaba diciendo el versículo. Estaba indicándonos que no podíamos ir directamente a Cristo, teníamos que pasar primero por la primavera. Primero Elías, primero el tercer Elías. ¿Por qué? Porque si no, no estamos cerca de Cristo. Es la cabeza visible. Si no decimos sí a Cristo, ¿cómo vamos a ir al cielo? ¿Cómo vamos a recibir a Cristo cuando venga y nos lleve? ¿Cómo lo vamos a hacer si hemos negado a sus profetas, a sus representantes? ¿Cómo? Y si vemos la versión traducida en el 60, dice como lluvia tardía y temprana que riega la tierra. Al revés que todo el resto de la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué es tardía? ¿Cuál es la lluvia tardía? Primavera. Primero. O sea que no niega la otra traducción tampoco, ¿eh? Tardía y temprana. ¿Cuál es la temprana? Otoño. De primavera a otoño. ¿Por qué Ángel se ha obstinado en este título tan pesado de primavera a otoño? ¿Por qué constantemente estamos en primavera a otoño? Oseas 6:3. La sangre nos une con Cristo. ¿A través de quién? Del tercer Elías. Punto. ¿Escrito está o no escrito está? Escrito está. Escrito está. Tardía y temprana. Pascua. También, También podemos ver eso. Pascua, tabernáculos. Lo vemos, ¿no? Tardía primavera, otoño temprana, Pascua, tabernáculos, muerte de Cristo, venida de Cristo. Lo estaba diciendo y no lo veíamos. Todo eso es primavera, otoño, todo eso. Y más si Dios quiere. Somos el pueblo que recorre ese tramo. La sangre de Cristo, a su lado. Somos el agua que con su sangre somos uno. Y por eso podemos llegar a otoño. Por eso podemos llegar a salir airosos ese juicio investigador. Por eso. Solo por eso. Nada más. Ellen White, Deseo de todas las gentes, página 634. Con la áurea cadena de su amor incomparable, Cristo nos ha vinculado al trono de Dios, escribió Ellen White. Con su áurea cadena de su amor incomparable, hemos dicho sangre, amor, ¿no? Oro, fe. Está en la misma tesitura constantemente. Dice, una áurea cadena que une ¿quién? Cristo nos ha vinculado con el trono de Dios, tú. Cristo con el trono de Dios. ¿Qué está diciendo? Está describiendo el esquema, está describiendo el camino a recorrer. Vale, ahora sí, acabamos con una oración. Padre nuestro que estás en el santo cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, solo te podemos dar gracias porque a pesar de ser pues nada, pues tú con nosotros quieres hacer obra. Nos llamas constantemente. Ayúdanos a responderte, a no quedar totalmente eclipsados por el mundo. Ayúdanos a ser humildes ante ti, a tener la fe necesaria, la fe de Cristo, y así obtener esa confianza preciosa que tenemos al ver tu cruz. Ayúdanos a ponernos de pie delante de tu cruz y a pensar continuamente en esa sangre y ese agua, cómo nos lleva a tu trono. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias por tanta sabiduría. Gracias por Ron Wyatt. Gracias, Señor, por este ministerio, por el tercer Elías, por estos hermanos, por todo, Señor. Te pido que nos bendigas y que nos guardes. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo. Y te pedimos perdón por nuestros pecados.